y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es cómo cerrar la puerta del enemigo. Es difícil vivir una vida cotidiana en un mundo donde estamos continuamente siendo atacados por el enemigo, Satanás, pero también traicionados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es complicado realmente querer vivir una vida santa por nuestras propias fuerzas. Es por eso que rogamos que Dios permita que en nuestras vidas tengamos las suficientes herramientas para salir adelante y victoriosos en estas batallas de día a día contra nosotros mismos y contra las huestes y las legiones de la maldad. Vamos a iniciar nuestro estudio entendiendo que tenemos una guerra, una batalla espiritual contra el enemigo del ser humano, que es Satanás. Para eso vamos a utilizar nuestra Biblia, la palabra profética más segura. En Zacarías, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y ahí viene quién estaba ahí. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, ¿cuál es la función de Satanás? Lo vemos cuando va delante de Dios y le pregunta a Dios, ¿qué haces? Y dice, rodear la tierra. Entonces, el diablo utiliza un estudio sistemático de cada uno de los hijos de Dios para atacarlos. Por eso es que la vida de un creyente es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque él tiene enemigos que no ve y tiene un enemigo que convive día a día, que es el mismo, que trata de llevarlo hacia las tinieblas. Por eso es que es bien importante entender que nuestra batalla es contra nosotros mismos y contra principados, contra potestades, contra huestes de la maldad y todo el reino de las tinieblas. Nosotros no vamos a derrotar al diablo. La Biblia nos llama a resistirlo. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La importancia de resistir el diablo es el ejemplo claro que nos da Jesús cuando es tentado en el desierto. Mateo capítulo 4 dice que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, aquí empieza sembrando la duda. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tiene 40 días de no comer, obviamente tiene hambre. Y entonces Jesús le responde. Y aquí está la primera clave de cómo podemos resistir al diablo. El saber la palabra de Dios. No la tenemos que aprender toda por completo en un momento, pero si tenemos una debilidad en específico, es importante que en esa debilidad en específico sea presentada delante de Dios a través de la palabra de Dios para que entendamos cómo vamos a derrotar esa debilidad. Cuando el diablo le dijo que se conviertan en pan, Jesús vino y dijo en el que no solo de pan vivirá el hombre, respondiendo a Deuteronomio 8:3, utilizando la palabra escrita para resistir al diablo. Habló en Deuteronomio 8:3 habla del maná y cómo Dios sobrenaturalmente asistió a una nación y le dio comida del cielo, como dice Salmo 78, 24 y 25, era comida de ángeles. O sea, el trigo de los cielos descendió a los humanos en un milagro sobrenatural. Y ahora entendamos también un poco la naturaleza desagradecida del corazón del ser humano. Porque en el día 1 fue rico, en el día 5 todavía era sabroso, pero ya en el día 25 o en el 40, cuando el hombre regresaba y decía: ¿qué he de comer? Maná. ¿Y qué hiciste para la cena? Maná. Es bien complicado no tener un espíritu de agradecimiento cuando no entendemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El simple hecho de abrir los ojos es un milagro para muchos. El día de hoy
muchos no volvieron a ver la luz del sol. El día de hoy muchos están postrados en una cama. El día de hoy tienen que comprar oxígeno en tanques porque sus pulmones ya no sirven. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver y ser agradecidos con la misericordia de Dios, vamos entendiendo el concepto de que Él nos llamó para adoptarnos. O sea, Él escogió pasar tiempo con nosotros. En Efesios 4:27, en la versión nacional, dice, no deis lugar al diablo. En la versión nueva traducida dice, en nueva traducción viviente dice, el enojo da lugar al diablo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de resistir al diablo, tenemos que llamarlo desde un corazón agradecido. Es importante entender esta parte, porque a pesar de que no tenemos todo lo que queremos, vamos a ser agradecidos por todo lo que tenemos. Cuando los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, le dice Jesús, yo no tengo ni casa ni una almohada. O sea, si ustedes me siguen a mí, aquí no hay cosas. La gente se empezó a separar de Jesús cuando escuchó que la palabra era muy fuerte. Y Jesús les dijo, ustedes me siguen por comida, porque les doy de comer. Y a veces nosotros, el ser humano en general, es muy interesado por recibir todas las bendiciones que Dios nos da, pero no entendemos que muchas de esas bendiciones no vienen de parte de Dios. Acuérdense de los israelitas cuando empezaron a añorar los ajos, las cebollas de Egipto. Ellos estaban esclavos, eran prisioneros de una nación donde los ponían a trabajar, pero no se acordaban de esa parte difícil. Se acordaban de la comida, de la carne. Un corazón desagradecido le da el lugar al diablo. Entonces, avanzando con nuestro estudio en el versículo 4, siempre Mateo 4:4, el diablo está tentando a Jesús. Entonces ya le dijo que como Jesús tiene hambre y que convierte las piedras, y Jesús le dijo, escrito está, entonces el diablo utiliza una artimaña donde dice, ¿Biblia querés? Bueno, vamos a utilizar Biblia. Entonces viene el diablo y le dice, lo lleva a un pináculo y dice, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Y eso lo dice la Biblia en el Salmo 91, 11 y 12. En Ezequiel 28 entendemos que habla de que Satanás es más sabio que Daniel. Pero vamos a ver cómo vuelve a responder Jesús, porque el diablo esta vez utilizó ya la Biblia, utilizó el Salmo 91, 11 y 12. Y Jesús responde de nuevo, saca la espada afilada, que es la palabra de Dios, y dice, en Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová nuestro Dios. De nuevo Satanás lo tienta con saltarse el camino para recuperar el reino, porque sabía exactamente a qué había venido Jesús a la tierra, que era recuperar a la tierra, al ser humano, la relación con Dios Padre. Entonces viene el diablo, que era el legítimo propietario de los reinos de la tierra, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a cortar el tiempo. Te voy a dar todo lo que viniste, pero te voy a dar los reinos, las riquezas, pero si postrado me adoras. Ojo, aquí es bien importante entender quién ofreció riquezas y reinos no fue Dios, sino que es el diablo a Jesús. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, ya, resistiéndolo, ya, andate. Y lee el versículo siguiente de Deuteronomio, que es 6:13, y dice, el Señor tu Dios adorarás. Y así fue como Jesús resistió al diablo. Y es importante entender esto en nuestras áreas, porque el diablo nos va a seguir atacando siempre. Pero, ¿qué áreas quiere contaminar el diablo? Porque es importante entender cómo él lleva una codificación diaria de nuestra acción para ver cómo nos acusa y cómo nos engaña. Y tenemos que cuidar primeramente nuestro cuerpo natural, porque nosotros vivimos en un mundo natural que es rodeado de un mundo espiritual. Pero los ojos son la
lámpara de nuestro cuerpo, dice Mateo 6:22. Entonces, en Mateo 5:29 dice, si tu ojo es malo, sácalo. Entonces es bien importante, si nuestros ojos es la lámpara del cuerpo, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo para que sea luz? ¿Para que brille delante de Dios? ¿O le estamos metiendo basura para que se oscurezca en el mundo de las tinieblas? Estamos en un mundo donde constantemente somos atacados porque al diablo no le interesa a los que están en su reino. Ellos ya están ahí. Le interesa hacer guerra a los que estamos cambiándonos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es que la vida del ser cristiano es sumamente compleja. Es sumamente difícil porque tiene una batalla contra su propia naturaleza y contra el diablo y todas sus secuaces. Entonces, ojo, hay que ver lo que estamos viendo. Hay que entender si es luz para nuestro cuerpo o no. El día de hoy, a 2, 3 tecleadas podemos encontrar una serie de páginas no correctas donde permiten entrar y contaminar. ¿A quién están contaminando? A todos aquellos que vienen y tienen un llamado de parte de Dios. El Pablo decía que él tenía un aguijón de parte de Satanás y que le pidió a Dios que se lo quitara y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y en la gracia de Dios es que nos vamos a basar y preguntarle abiertamente si esto es bueno para mi cuerpo, lo puedo ver, y si no, pues decirle a Dios que lo quite de nuestro corazón para que no lo miramos. La boca, la boca sumamente importante, porque en Mateo 15:18 dice, todo lo que sale de la boca del corazón, sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Jesús es acusado por los religiosos de su época de que sus discípulos no se lavaban las manos al comer un poco de trigo. Y entonces él dijo, eso lo que más le va a dar es una diarrea. Preocúpense de lo que viene dentro de ustedes y emerge a la boca, porque de ahí es la contaminación real. Lo que nosotros hablamos somos los que nosotros decimos. Hay un dicho que dice que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así es el corazón del hombre, lo delata abiertamente. Si tu corazón es corrupto, emergerán palabras corruptas de tu boca. Pablo nos dice en Efesios que no hablemos palabras incorrectas, pero no solo no hablemos, de nuestra boca vienen las mentiras y el engaño. En Marcos 14:70, cuando Jesús es entregado, antes de eso le dice que a Pedro que lo iba a traicionar. Jesús le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, y entonces descubren que Pedro está siguiendo toda la captura de Jesús y varios lo reconocen y él dice que no, y uno le dice, es que te reconocemos porque hablas como él. Y entonces en Marcos 14:71 dice, y Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. O sea, tuvo que empezar a decir malas palabras para que no lo confundieran con un seguidor de Jesús. Entonces es bien importante que nuestra boca tenga vida y vida en abundancia que emerge del corazón. La lengua es otro de los que debemos domar. En el Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La mentira es una herramienta que utiliza el diablo para confundir a los creyentes,
Pero la Biblia dice que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, y todos mentirosos son aquellos que están constantemente mintiendo, aquellos que engañan su realidad, aquellos orgullosos o que tengan un corazón quebrantado para torcer la palabra de Dios. Es bien importante entender que la mentira proviene del diablo. ¿Cómo vamos a vencerlo? ¿Cómo vamos a poder refrenar la lengua del mal, diría? Entonces, ¿cómo podemos amar la vida y ver días buenos? Aprendiendo a refrenar nuestra lengua, dice Pedro. Que nuestros labios no hablen engaños. En Romanos 10:17 nos dice cómo vamos a cambiar nuestro corazón, llenar nuestra boca con palabra de Dios, y entonces vamos a empezar a ver días buenos. Dice Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hago un paréntesis. Cuando Jesús en Lucas 22 le dice a Pedro que Satanás lo pidió para zarandear, Jesús le da la clave para pasar esta prueba. Le dice, pero yo he orado que tu fe no falte. Y entonces en Romanos 10:17 nos explican qué es la fe. Cómo viene la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y le pidamos a Dios que nos revele qué es lo que nos está diciendo para usarlo en nuestras vidas. Pedro tuvo una prueba en su particularidad. Eran 12 discípulos, el diablo había entrado en Judas, quedaban 11, pero el que fue atormentado por esta prueba fue Pedro. Pablo dice que él también tiene un mensajero de Satanás que es como un aguijón, y Dios le dice que se baste en su gracia. Entonces, la fe viene por el oír, y es importante que usted oiga la palabra de Dios, pero es más importante que la estudie y que comprenda. ¿Se acuerdan cuando está el sembrador? Dice que una semilla cae dentro de una especie, y como no tenían raíces, vino el diablo y les quitó la palabra de Dios. Entonces es importante, ¿por qué? Porque no la entendieron. Si nosotros no entendemos la palabra de Dios, hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten, hay concordancia en Strong, hay Biblias de estudio, hay personas como yo que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, que es bien importante que usted entienda que lo que decimos tiene que ser confrontado con la palabra de Dios para no ser torcido. Es importante eso, porque la palabra de Dios se puede torcer. Entonces, si la fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios, a usted, escuchando constantemente la palabra de Dios, lo que le va a sobrar es fe. Aquel hombre que fue pidiendo misericordia para recibir una sanidad, le dijo Jesús, no he visto hombre con más fe, que se haga con tu voluntad. El papá que estaba esperando que Jesús liberara a su hijo de un demonio, él le dice, ¿tienes fe? Le dice él, sí tengo fe, por favor, ayuda a mi fe. La fe es la bandera o el estandarte para creer que Dios existe, y si creemos en que Dios existe, nosotros vamos a buscarlo porque sabemos en quién podemos tener refugio. En 2 Samuel 23 leemos, David en sus últimas palabras dice, Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. David ya por llegar delante de la presencia de Dios empieza a exteriorizar. Josué 1:8, Dios le está dando una serie de detalles para estar con él como estuvo con Moisés, y leemos en 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. O sea, estamos entendiendo la importancia del estudio y comprensión de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca y nosotros podamos resistir al diablo. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio. Es importante entender
que nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender todo lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que son complejas. Incluso Jesús hablaba por parábolas para que no entendiéramos, pero dice Proverbios 25 que la gloria de Dios es encubrir un misterio, pero la honra de los hijos es escudriñarlo, escudriñar la palabra de Dios, es someternos lejos, es entender muchas cosas y en otras decir, bueno, mi mente es muy finita, yo no puedo entender que Dios creó los cielos y la tierra, y al versículo siguiente dice, estaba la tierra desordenada y vacía. Entonces eso indica que algo pasó. Entonces voy a Isaías 45 y dice, Dios no creó la tierra vacía. Entonces algo sucedió. ¿Qué dice? No dice más. Y yo me quedo con mi tierra finita porque mi fe reconoce que yo no voy a entender la grandeza y naturaleza de Dios. Solo voy a entender lo que Dios quiere que yo entienda. ¿Por qué? Porque es importante entender que las pruebas de parte de Dios son para acercarnos a Él. Primera de Pedro 1:10 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque sea perecedero, se prueba con fuego. Es importante entender que las pruebas son para purificar nuestra fe. Proverbios habla de que la sabiduría y el conocimiento es mejor que el mucho oro y piedras preciosas. En 2 de Tesalonicenses 2:8 en adelante leemos, déjeme leerle exactamente lo que quiero explicarle porque es muy largo, no lo voy a leer todo, pero sí quiero leer algunos pasajes para que entendamos la importancia de entender lo que Dios nos está diciendo, porque Dios nos prueba siempre. Dios nos va a probar siempre. Entonces empezamos con que el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se vendrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad de lo que vendrá. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en el lugar de la vanidad. Qué difícil el mundo que vivimos actualmente, donde la humanidad llama a las cosas malas como si fueran cosas buenas. Los padres se casan y descasan, destruyendo familias completas por la fornicación, el adulterio, faltos de principios, por mentiras, por borracheras, por intrigas, por una serie de pecados que la gente está normalizando en el día a día. En Job 7, 17, 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes? En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que seremos atacados en 3 áreas importantes, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero ¿dónde vamos a vencer? Dice Dios. En 1 de Tesalonicenses leemos 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda para que todo aquel que los llame es fiel. En Efesios
4:30 dice que no debemos contristar el Espíritu de Dios. Y en el 31 dice, ¿quién de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia? Eso es lo que consiste en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nos llama a ser Dios? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Cuando sus discípulos se acercaron a Jesús a suplicarles que les enseñara a orar, Él utiliza en una parte donde dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofendieron. La importancia de perdonar es librar un corazón de la atadura y que se crea una raíz de amargura, como le pasó a Esaú, y perdió todo Esaú por esta raíz de amargura, siendo desechado delante de Dios.